No podemos llevar adelante este país si no evaluamos lo que estamos haciendo. Esto es algo que siempre hemos sabido. Lo que no se mide no se puede mejorar. Eso es lo que trata de hacer una organización de la sociedad civil, estas que han sido tan cuestionadas en los últimos tiempos, que se llama México Evalúa, que hace constantes evaluaciones acerca de las políticas públicas de nuestro país. Y en este momento, después del primer, o si quiere usted, el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, me parece que es un buen momento para analizar las políticas públicas, y para mí es un privilegio siempre poder conversar con Edna Jaime. Ella es fundadora y directora general de México Evalúa. Edna, siempre es un gusto platicar contigo. El privilegio es mío, Sergio, muchas gracias por la invitación. Edna, cuéntanos, vemos a un presidente que nos dice que todo va muy bien, que todo va requete bien, que a lo mejor hay un problemita ahí en materia de crecimiento y un problemita en materia de inseguridad, pero en todo lo demás, México es el país más feliz, todo va muy bien, es un país más justo, a lo mejor no hay crecimiento, pero es un país en el que se distribuye mejor el ingreso. Eso, para empezar, ¿lo podemos medir tan pronto, después de 9 meses de gobierno? No, para ver temas pues de ingreso de los hogares mexicanos, pues tenemos que esperar a que se produzca la información, y tenemos una institución que lo hace de manera muy seria, Sergio. Tenemos el INEGI, tenemos el Coneval también. Tenemos el INEGI, tenemos que esperar a que se genere la encuesta ingreso-gasto de los hogares. Pero apenas se acaba de terminar la del 2018. Entonces vamos a tener que, o sea, estos temas vamos a tener que esperar un par de años. Es muy importante decir que lo relevante que es tener un instituto de estadística que produce información confiable, que nos permite pues calibrar los resultados de las políticas públicas y contar con una institución que mide la pobreza desde hace tiempo. Fueron esfuerzos relevantes de hace algunos años para pues, institucionalizar la política social, para quitarle el matiz político o la lógica política. Ahora, Edna, es curioso, vimos que los partidos de izquierda siempre presionaron por tener un INEGI autónomo, que no falseara cifras. Ahora ya sabemos que tenemos un INEGI que realmente nos da información fidedigna, pero también querían una evaluación de las políticas públicas de manera autónoma, por eso surgió el Coneval. Y ahora tenemos un presidente de la República que dice que no confía, que los organismos autónomos solamente buscan robarle al pueblo, y que las organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa son organismos fifís de derecha y conservadores. ¿Qué opinas? Mira, Sergio, yo creo que cualquier país que se precie de hacer buena política pública tiene que hacerla a partir de evidencia. Y tanto Coneval como INEGI nos generan esa evidencia. Y yo creo que fue un esfuerzo muy importante para que la política social no fuera un instrumento del presidente para perseguir fines políticos o electorales. Hay que recordar que después de la administración del presidente Salinas, donde se generó el Pronasol y era una bolsa de dinero que tenía el presidente para gastarlo, un rasgo del hiperpresidencialismo en este país, después vino pues, un consenso de que la política social tenía que divorciarse de la lógica política, y fue cuando empezamos a institucionalizar la política social. Mira qué paradójico, ¿no?, que el presidente López Obrador se parezca al presidente Salinas. Es una paradoja. En esta que quiere una bolsa de dinero para repartir, para fortalecer pues a la presidencia y un poquito debilitando, por lo menos en la narrativa, Sergio, en materia presupuestal, estos órganos con capacidades técnicas que nos hemos dado para asegurar que la política social y la política pública tiene sustento, genera valor para los grupos para los que va destinada. Edna, México Evalúa realiza evaluaciones de distintos aspectos de las políticas públicas y lo hace de forma constante. ¿Qué han encontrado en sus últimos estudios? Mira, pues que tenemos problemas importantes, Sergio. Debo decir que no son generados por este gobierno. Vienen de mucho tiempo atrás. Trabajamos en el tema de seguridad, estamos realmente alarmados de cómo crece la violencia en este país y de que no hemos encontrado los instrumentos y la estrategia para poder contener la violencia. ¿Es la Guardia Nacional la solución? Lo dijo el presidente en el informe. Yo no creo que la Guardia Nacional sea la solución, porque me pregunto, por el momento,
los elementos de la Guardia Nacional desplegados son elementos del Ejército y la Marina. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer distinto, Sergio? ¿Qué tareas les han encomendado distintas para poder esperar un resultado diferente? Yo creo que el despliegue estarán esperando que tenga un efecto disuasivo. Yo creo que no va a hacer mucha diferencia a lo que hemos tenido en los últimos años. Y tener a la Guardia Nacional como el único instrumento también me parece un error. Necesitamos una política criminal integral, necesitamos políticas de prevención, pero necesitamos fortalecer también nuestro sistema de justicia y nuestro sistema de reinserción social. Tenemos que generar un enfoque integral, pero también, Sergio, involucrar a otros órdenes de gobierno. El presidente no puede solo. Y en este afán centralizador yo creo que se está poniendo él mismo una trampa. El presidente dice que él se reúne todos los días de 6 a 7 de la mañana con su gabinete de seguridad y que eso es un ejemplo para toda la nación. Mira, yo creo, Sergio, que eso le funcionó cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Es evidente que estos 9 meses de la administración, de esta nueva administración, nos tenemos resultados en materia de violencia. Yo quisiera que el presidente y su equipo estuvieran pensando en un plan B, porque el despliegue de la Guardia no es solución. Yo creo que la seguridad se construye desde lo local. Centralizar aún más la estrategia no me parece correcto. Debemos estar involucrando y fortaleciendo capacidades civiles desde lo local, involucrando actores diversos desde lo local, en un nuevo marco de gobernanza de la seguridad, donde tenemos que fortalecer el federalismo. Sergio, o sea, el presidente no puede solo centralizar, es más de lo mismo, no encuentro diferencias. Edna, ese es el tema de seguridad. Vamos al tema económico. La economía tuvo un crecimiento de 0.0 en el segundo trimestre, crecimiento trimestral. Dice el presidente que eso no importa porque sí hay desarrollo, aunque no haya crecimiento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué ven ustedes? Mira, Sergio, pues primero entender qué entiende el presidente por desarrollo, ¿no? Una concepción o acepción general de desarrollo es aquel donde pues tenemos unas sociedades con niveles de bienestar importantes, acceso a derechos, donde hay una distribución, mecanismos de redistribución del ingreso que funcionan, pero sobre todo donde hay capacidad de generar riqueza, Sergio. Entonces, lo que hemos visto en estos primeros meses es un frenón importante de la economía, porque creo que se rompió la confianza del sector privado en las políticas públicas de este gobierno. No hay certidumbre, sin incertidumbre no habrá suficiente inversión. ¿Y por qué es importante el crecimiento y la inversión, Sergio? Porque se generan empleos. Y el empleo es la manera en que una familia puede hacerse de un ingreso, de hacer esto sostenible en el tiempo. El presidente nos dice que se generaron 300,000 empleos en lo que lleva su sexenio, en los primeros 9 meses. Pero se destruyeron también, o sea, la capacidad de generación de empleos también se ha visto mermada de una manera dramática, Sergio. Entonces, yo no veo como este círculo virtuoso de generación de empleo, de incremento del ingreso de los hogares, del acceso a ciertos derechos, puedan garantizarse si esta economía no crece. Si no crece, no hay suficiente recaudación. Si no hay suficiente recaudación, el Estado mexicano no puede proveer servicios públicos básicos y entramos en un círculo vicioso grave. Entonces, yo lo tomaría con menos ligereza. Yo, si tuviera en mis manos decisiones de política económica, estaría haciendo todo lo necesario para restaurar, para generar condiciones de certeza que atraigan inversión, que traigan talento al país, que se empiece a mover la rueda y empezar a generar este círculo virtuoso. Ahora, el presidente tiene contactos personales con los empresarios y, de hecho, enfatizó que había tenido esos contactos personales con el ingeniero Carlos Slim, que es el hombre más rico, el empresario más rico de México. ¿Qué opinas? ¿No es suficiente? Pues yo creo que más que palabras tenemos que ver indicadores, Sergio, y hay quienes votan con los pies cuando algo no les gusta. Y yo creo que muchos inversionistas en el país están votando con los pies, o sea, están muy cautelosos. Entonces, sí es muy importante que se restaure la confianza
que el presidente pues entienda que toda economía necesita de la participación de los empresarios, de la inversión privada, y esperemos que lo que hemos visto en los últimos días en el tema de los gasoductos, que parece que hay un viraje del presidente. Hubo por lo menos un acuerdo, ¿no? Hubo por lo menos un acuerdo. No estamos de acuerdo, mucha gente no está de acuerdo sobre si esto fue un ahorro real, ya traído a valor presente, pero tampoco tenemos la información que nos permita. Pero lo que sí sabemos es que hay un acuerdo. Entonces, y yo creo que parte del entendimiento de que pues sin la inversión privada, pues la economía no va a crecer, y yo creo que el proyecto del presidente se descuadra si no hay crecimiento. ¿Qué pasa con los proyectos sociales? ¿Es la forma correcta de manejar una política social, de programas sociales, el entregar dinero en efectivo a la gente? Mira, Sergio, puede haber problemas públicos en los que dar una transferencia directa sea una buena solución para resolver el problema público, el problema que se detecta. Lo que tenemos con los programas prioritarios del presidente López Obrador es que no está muy claro cuál es el problema público que quieran resolver, cuál es la población beneficiaria. Te digo esto porque la mayoría de ellos no cuenta con reglas de operación. Las reglas de operación justamente hacen eso, clarificar cuál es la población objetivo, el problema público que se quiere resolver, y entonces se plantean los instrumentos, y lo que se busca es que los instrumentos estén alineados con los objetivos. Pero al no tener todavía reglas de operación, pues no nos permite conocer lo básico de estos programas. Se dificulta mucho dar seguimiento a un programa público, a un programa presupuestal, cuando no sabemos ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué objetivos buscan? ¿Cuáles son las reglas de aplicación de los recursos? Yo estoy esperando que el siguiente año, que para el siguiente paquete presupuestal, estos 20 y tantos programas prioritarios cuenten con reglas de operación. Nos van a aclarar muchas cosas. Podremos entonces emitir juicios basados en información y podremos decir, este problema público este instrumento está completamente desalineado del objetivo que busca, pero todavía no contamos con eso. Edna Jaime, directora general, fundadora de México Evalúa, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.